formamos un grupo que quería defender la estructura como siempre había existido, una empresa verticalmente integrado y el monopolio, porque pensábamos que era el mejor sistema para conducir de manera más eficiente y distribuir la energía de manera más eficiente a la gente con el costo menor. Bueno, tuvimos que buscar apoyos y todo eso y la izquierda mexicana, había muy poca gente, digamos, que estaba bien enterrado de lo que significaba el sistema eléctrico como existía. Y entonces, para encontrar apoyo en la Cámara para defender estas posiciones contra los cambios que quería hacer Calderón y después Peña Nieto, el único apoyo que tuvimos es de un cierto político que se llama Manuel Bartlett. Él fue muy inteligente, como él estaba un poco marginado, él agarró el tema, entonces él estuvo en los medios de comunicación durante mucho tiempo, como muy protagónico, agarró el tema y entonces estuvo en contra de todos los cambios que al final sí se votaron. Pero de marginado se volvió un personaje importante en la Cámara. Y bueno, López Obrador lo nombró por esa razón director de comisión. Pero ahora ellos quieren cambiar las leyes, pero lo hacen de una manera tan aberrante y tan absurdo. No hacen primero un diagnóstico de cómo está la situación. Es verdad, una parte de la generación eléctrica ya es por privados, pero no hay que olvidar que es generación que cuesta más barato, y entonces eso tiene efectos favorables para fijar las tarifas. Y ahora, como se sienten desplazados, quieren eliminar esa obligación de comprar energía eólica y solar. Pero y eso lo quieren hacer para poner plantas ineficientes de comisión en su lugar, que cuestan mucho más caros. Entonces estamos en una situación completamente absurda, porque los cambios que presentan en la ley son aberrantes y prueban un desconocimiento tremendo de cómo funciona el sistema eléctrico. Entonces nosotros no estamos nada de acuerdo con lo que están haciendo. Bueno, quizás es importante que Comisión en el futuro tenga más fondos de inversión para que pueda participar también en parques eólicos y parques solares, pero eso es un cambio que hay que ser paulatino, porque por el momento todavía hay muchos permisos, hay capacidad probable de los privados todavía para expandir el sistema, y el crecimiento del sistema eléctrico sí es necesario, porque vamos cada vez más al uso de la electricidad para dejar el uso de petrolíferos. Entonces estamos aquí con todo un grupo de amigos, están en un brete, porque quisiéramos fortalecer Comisión, pero no la manera como lo están haciendo, porque es aberrante y absurdo.
Y entonces ocupan mucho espacio en los medios de comunicación, y entonces atacan las multinacionales tipo Iberdrola, hablan de contratos leoninos, sin nunca explicar de qué se trata, pero para la opinión pública, todas estas grandes empresas eléctricas que tienen, que generan, que venden en el mercado eléctrico en México, son, según ellos, bandidos y ladrones y todo lo que quieres, pero sin la capacidad que tienen instalada y que utiliza comisión y a precios bastante razonables, hubiera tronado el sistema eléctrico desde hace mucho tiempo. Por lo menos tenemos un sistema eléctrico que se expande y eso es muy positivo. Entonces, para que Comisión pueda, porque Comisión ya solamente genera 54% del total de la energía. Eso para cambiarlo y para que pueda tener una parte más importante es un pleito, pero eso no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo, en el sentido que Comisión tiene que obtener fondos suficientes para poder invertir y no dejar toda la inversión a los privados. Pero los del gobierno quieren cambiar ese de un día a otro sin entender cómo funciona el sistema eléctrico. Entonces está en una situación más bien trágica. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de contratos leoninos, algo me queda claro. El año pasado se atacó mucho al hecho que Comisión tenía que pagar y amortizar los gasoductos que se construyeron, porque los gasoductos lo hicieron bajo un plan de Comisión. Entonces, una vez que está el gasoducto, según los contratos, tiene que pagar la amortización de eso durante 20 años. Entonces, una tasa fija que tiene que pagar Comisión para la amortización de estos gasoductos. Es muy caro, eso es cierto, es grandes ganancias para estas empresas. Que haya o no haya gas, eso no es su problema, porque el gas se cobra por aparte. Y entonces López Obrador dice, bueno, estos contratos son muy caros, son leoninos, hay que renegociar. Entonces, pues, hicieron un estudio publicitario, porque lo que tenían que hacer es amortizar este capital en 20 años. Entonces, digamos, si en 20 años tenían que pagar 1,000, entonces renegociaron y en lugar de pagar en 20 años, iban a pagar en 25 o 30 años, pero evidentemente con un flujo de efectivo mucho mayor, pero lo presentaron al público como los primeros 20 años vamos a pagar tantito mejor. Y eso fue un exitazo, pero fue un engaño bobos, evidentemente. Fue un engaño bobos, porque al final vamos a tener que pagar más. Entonces, eso fue el éxito de la renegociación de los contratos leoninos con las empresas que construyeron los tubos de gas. Y entonces, no sé cómo quieren hacer ahora por lo que producen electricidad. No
no me queda nada claro, pero lo que es muy peligroso es que ya no quieren hacer el despacho económico de las plantas. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier empresa eléctrica en el mundo, cualquier conjunto de empresas eléctricas en el mundo que participan en un mercado o que son únicamente públicas, despachan las plantas según el nivel de eficiencia. Los primeros que entran son las plantas que pueden proponer precios más bajos y después entra con plantas un poco más caros y después con plantas todavía más caros hasta que llega a la demanda que necesitan el día siguiente. Ese es el despacho económico. Eso es algo que existe en México desde más de 30 años. Y se siguieron, como entran plantas privadas, entonces eso ya no. Entonces quieren poner plantas mucho más caras de comisión, que son plantas de combustible, son plantas totalmente ineficientes, porque las plantas de gas que tenemos tienen una eficiencia térmica de 70%, 75%, y las plantas anteriores de generación con combustible tienen eficiencias de 30-40%. Entonces eso hace que son plantas mucho más caras. Entonces, eso los quieren hacer funcionar, porque entonces nosotros vamos a producir más. Pero todo eso dice para bajar precios, pero es absurdo. Lo único que van a hacer es aumentar los precios o el Estado va a tener que pagar la diferencia o financiarlo, ¿no? Entonces, ya no quieren seguir el despacho económico y dicen, primero vamos a poner las plantas hidroeléctricas y las plantas nucleares. Pero eso no cambia nada, porque las plantas nucleares y hidroeléctricas siempre son de base, no fijan precios, entran siempre en su capacidad total. Las hidroeléctricas también. Entonces, aunque dice son prioritarios, no tiene ningún sentido, porque siempre los han despachado al 100%. Pero después de estas dos plantas que dice que entra primero, bueno, es un absurdo porque siempre entra. Ahora dicen, antes de poner las plantas de ciclo combinado, que tienen comisión algunos, tienen los privados otros, son los más eficientes en costos después de la nuclear y de la hidroeléctrica. Eso ya no lo quieren despachar primero. Quieren primero despachar entonces las plantas sobrantes de comisión, las plantas de carbón, que son solamente 7% de la producción total. Pero de todos modos, carbón, por los acuerdos de París, tenemos que salir de eso, porque es sumamente contaminante y produce mucho CO2. A nivel de costos, es tantito más caro que las de gas, pero no mucho. Pero, a nivel de costos, sí son plantas interesantes, pero va en contra de todos los compromisos que tenemos con los acuerdos de París. Y después quieren poner las plantas de combustible, de combustible y de diésel, que son carísimas y súper contaminantes. Y después, cuando todo este parque ya lo pusieron, entonces lo que falta lo quieren hacer con las plantas de gas privadas y de comisión.
pero un nonsense, un sinsentido total y completo. Las plantas de gas tienen que entrar primero, después de las hidroeléctricas y de las nucleares, porque son las más baratas y producen electricidad a costos mucho más baratos. Entonces, cambiar eso es realmente absurdo. Y esa es la tragedia, ¿no? Ya no quieren seguir el despacho económico. Es la primera empresa del mundo en electricidad que dice que el despacho económico no tiene sentido. Y después hay mucha propaganda barata. Entonces dicen, es escandaloso que el usuario pobre tiene que pagar su kilowatt más caro que las acereras, por ejemplo, que son los más grandes consumidores de electricidad en el mundo, ¿no? Tenemos varias acereras aquí en México y bueno, el costo para una acerera es alrededor de $1 por kilowatt. Entonces, el costo para el usuario como nosotros, no sé a qué debe ser, pero tenemos un subsidio solo sobre los primeros 150 kilowatts, nos los da 60 o 70 centavos. Después tenemos otro subsidio sobre los 150 kilowatts siguientes que consumimos y que pagamos como alrededor de unos 60. Y si consumimos más de 300 kilowatts por trimestre, entonces sí, sobre el excedente pagamos como 3.5 pesos o 4 pesos. Quizás ese 3.5 o 4 es un poco por arriba del costo, entonces habría que revisar eso, pero sí, esos son los costos reales para llevar la electricidad de la planta hacia el consumidor. Para una planta acerera, evidentemente, no hay costos de distribución, solamente hay costos de transmisión. Entonces, además del precio del costo del kilowatt generado, hay que pagar una pequeña cuota de transmisión porque utilizan la red. Hay un pequeño factor de pérdidas, pero el costo para llegar para una empresa sí es alrededor de un peso por kilowatt. Pero ahora dice, no es, López Obrador anda diciendo en sus mañaneras que no es justo que la gran empresa acerera pague menos un kilowatt que el usuario privado. Eso, aquí tienes cómo son los precios de comisión. Eso no, todavía 90% de lo que se vende pasa por comisión y las tarifas los determina la CRE y comisión vende todavía 90% del volumen total de la energía a los usuarios. Hay 10% que pasa por un sistema ya de suministradores, pero es todavía un volumen bajo. 90% todavía lo distribuye comisión. Y en esta gráfica se ve el costo de residencial, agrícola, servicios, empresa mediana, empresa grande y comercial y servicios. Entonces, ves, la agrícola siempre ha tenido un subsidio muy importante. Entonces, va hasta el diciembre 17, empieza en enero 3. Y ves que el kilowatt está a menos de $1.
Ajá. Después hay residencial, que es el azul. Muy bien, ahora vamos a comenzar. Eso está como casi 1.20 el costo. Bueno, a lo que lo vende a las perdón, no hay que es el azul leve, ok. Eso, entonces, eso es más o menos 1.20. Eso está subsidiado, ¿no? Eso no es su costo real, el costo real es mucho más alto. Después tenemos los servicios, que son los rojos. Ahí hay servicios cruzados, eso es para bombeo de aguas. Y todo eso, eso es una tarifa muy caro y eso se vende por arriba del costo. Y el comercial es lo mismo. Y ahí ya estamos casi a 4 pesos. Pero la gran industria está por debajo de residencial. No, está casi igual. La gran industria está en menos de 1.50 pesos, o sea, está bajísima. Está más alta la de servicios. Sí, ¿y de qué? Claro, porque la de la gran industria es la que recibe gran subsidio. Claro, es justamente lo que le está explicando. Un poco arriba del peso. Y la verde, es que tengo aquí la imagen de ustedes, pero no sé cómo moverlo para... A ver, entonces, es importante entender, y aquí se hace mucha demagogia porque cuando dice que el residencial paga más que la gran industria, siempre ha sido así. Además, Ya se nos fue. Yannick, ¿nos oyes? Se congeló. que el residencial, pero eso es así en el mundo entero, que son los típicos de México. Entonces, ahora también he encontrado la tienda de la esquina. La tienda de esquina es el comercial a gris. Entonces, ya se ve toda la gráfica. 3,5 pesos. Entre 4 y 3,5 pesos. Desde hace 15 días estamos bombardeando que empresas como Coca-Cola o el ¿Yannick? tienda de la esquina, sí, porque la tienda de esquina está con subsidios cruzados, siempre ha sido así, entonces paga muy caro. Y por ejemplo, Liverpool y Soriana paga a nivel de industria mediana. Y entonces dice, es escandaloso que el tendero de la esquina paga más, pero eso es puro, eso no es nuevo, eso siempre fue así, desde hace 30 años es así, porque tenemos un sistema de subsidios residencial que quisimos recuperar un poco con la tarifa de servicios y de comercial. Pero entonces en las mañaneras se vuelve realmente un circo cada mañana. Es muy triste. Pura demagogia, todo eso. A ver, en Suecia.
La electricidad que consume el más grande consumidor de Suecia, que también debe ser una pobre, paga evidentemente la luz mucho más barato que el residencial en Suecia. Es una regla universal. Sí, bueno, lo que pasa es que en Suecia tenemos diferentes compañías porque está privatizado y según la compañía con la que tengas el contrato pagas, es el precio de la electricidad también. Eso todavía en México está bien. Todo lo que es... Uy. ¿Janet? ¿Hola? Yo creo que es el internet, porque también Eloína me está mandando un mensaje. Me acuerdo. Ya. Pero no importa, Yannick, háblanos, ya no, déjate las gráficas de lado. Bueno, ya vieron un poco cómo estaban las tarifas en una época de 2 o 3 años, ¿no? Sí. Eso sí lo vieron. Sí. La gráfica. Sí, eso lo vimos. Ok. Bueno, ya pudieron entender que todo lo que les dicen las mañaneras es pura propaganda, es absurdo, no tiene ningún sentido, pero sí andan diciendo que los ricos tienen electricidad barata y que los pobres tienen electricidad cara y que eso tiene Pero ¿y entonces qué va a pasar, Yannick? ¿Qué crees que va a pasar? Que el pobre, la pobre tienda de la esquina sí paga caro, eso sí es cierto, pero porque las tarifas están hechas así. Entonces hay que cambiar la manera como se hace la tarifa para por lo menos vender a la tiendita de la esquina a costo y no arriba del costo. Pero no hacer propaganda barata, porque eso... Porque dice nombres, ¿no? Dice Soriana y Liverpool y Bimbo pagan menos que la tienda de la esquina. Entonces, ¿quién quiere provocar una guerra civil, supongo? Yo no sé lo que busca. Pero, Yannick, ¿qué crees que va a pasar ahora? Ya aprobaron la reforma energética, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, por el momento está parado porque por una vez los jueces fueron muy rápidos y hubo amparos y todo está parado. La comisión sigue obligada de comprar la energía limpia excedente a los privados. Qué suerte que así lo decidieron los jueces. El problema es que ahora no sé cuál va a ser la táctica. Proponer otra ley. La que se votó en la Cámara es casi muerta porque todos los jueces dieron amparos a todo el mundo. Entonces esa ley no es aplicable. No sé si va a querer hacer una ley, si en la otra ley va a decir voy a nacionalizar toda la generación privada. Bueno, no han argumentado. Eso va a necesitar evidentemente un montonal de dinero, no sé de dónde la vas a sacar para nacionalizar todo lo que tienen los privados. Y va evidentemente contra todo el sistema de tratados internacionales que tenemos. Entonces, ya vamos hacia un conflicto mayor. No sé cuáles son los planes que va a tener. La ley que se votó en la Cámara, eso ya está muerto. Todo está trabado. El sistema judicial reaccionó muy rápido, todas las empresas
amparos y obligan entonces a Comisión a seguir comprando la energía limpia con los privados. No pueden negarse a comprar. Entonces, por el momento, el sistema eléctrico va a seguir funcionando y los precios, a los mejores precios posibles, porque esa energía limpia es la más barata. Oye, aquí pregunta alguien, Gloria, ¿y el convenio de París? Pues, bueno, aunque la idea de López Obrador es utilizar más combustible, yo creo que también internamente en la comisión se tiene que dar cuenta que es un absurdo, que no pueden ir mucho en este camino porque es suicidio. Pero, bueno, en el discurso se tiene la impresión que quieren ir hacia allá, pero no creo que realmente se atreven. Esta semana, al principio de semana, López Obrador declaró: ahora los hidroeléctricos ya no deben servir para condensadores síncronos. Se tiene que siempre turbinar agua. ¿Qué quiere decir condensadores síncronos? En un sistema eléctrico se provocan muchos reactivos, entonces hay plantas que sean hidroeléctricas o que sean de gas o que sean de combustible. Hay partes de las plantas que tienen que trabajar para absorber los reactivos. Entonces, esta planta que absorbe, mientras no puede generar. Pero, según cómo funciona el sistema, ya los privados están obligados también a ser de vez en cuando, tienen que utilizar sus plantas como para absorber esos reactivos, y eso funciona muy bien, no hay mayor problema. Dice que con la energía limpia, como es intermitente, la parte que va a tener que utilizar para absorber reactivos va a ser más importante. Bueno, el porcentaje puede ser que sea más importante con energía interrumpible. Entonces, eso es un costo importante que hay que absorber, pero hay que distribuir este costo adicional entre todos los participantes. Eso está bien, pero decir que las hidroeléctricas ya no van a servir de absorber reactivos, entonces ya hubiéramos tronado esta semana y el sistema hubiéramos tenido un blackout total. Evidentemente no obedecieron a López Obrador. Oye, Yannick, y hablando también de la reforma petrolera. Bueno, de eso la situación está muy complicada porque económicamente está tronada Pemex, no hay una deuda muy grande. Sí se ve claro que el Estado lo quiere rescatar, le está dando mucho dinero o le está quitando una parte muy importante de los impuestos que está pagando. Está bien, pero con el volumen que están produciendo, y no veamos en el corto plazo que estos volúmenes van a aumentar, ¿qué pueden hacer? Quieren hacer utilizar otra vez las refinerías, pero están tronadas todos, o producen a 20%, 30% de su capacidad. Hay que hacer inversiones muy grandes.
no sabemos si es la mejor técnica revivir todas estas refinerías, o bien que hacer plantas petroquímicas con el petróleo excedente, con el petróleo que tenemos. Eso sería interesante, evidentemente, poder rehacer petroquímicos, pero todas las plantas que existen es fierro viejo, ese es muy costoso, pero bueno, en la parte del texto que leíste seguramente hay una pauta, hay una restricción muy fuerte a nivel de la producción. Esta producción no va a subir mucho de aquí a 5 años. Entonces, ¿qué hacer con este petróleo? ¿Enfocar el efecto hacia la petroquímica o enfocar hacia la refinería? Y hay que hacer decisiones estratégicas y yo no sé cuál es lo mejor. Hacer las dos cosas es imposible. Pero en el futuro, de aquí a 20 años, evidentemente, el uso del petróleo va a bajar en todo lo que es combustibles, mientras que la petroquímica siempre va a tener un futuro posible. Pero las plantas están tronadas, es fierro viejo. Entonces, rehacer todas estas plantas es muy costoso. Sería importante poder hacerlo, pero hay que ver la factibilidad económica, porque no se produce ningún petroquímico ahora en México. Producen nada. Pero es lo que te decía. Todo se quebró desde Salinas por acá. No. Pero viejo existe, pero ya ni, o sea, que no hay ninguna factibilidad económica, sobre todo si ahora se está tratando de disminuir la producción petrolera en todo el mundo, porque no es factible, se está reemplazando esa energía. Y entonces apostar por crear, o sea, apostar y invertir tanto por crear más petróleo que no va a ser, no va a tener buenos precios en el futuro, porque todos, o sea, las inversiones sobre petróleo en todo el mundo van a bajar. Es bastante loco. Entonces, ya formaste el petróleo y la petroquímica. La petroquímica es una cosa, va a seguir como producto estratégico en el mundo, ¿no? La petroquímica la vamos a necesitar. Pero decir que ya no es para México porque, bueno, eso es, o decir, todavía hay un campesito que México podría, eso es, bueno, aquí no sé. Combustible para los combustibles para los medios de transporte, eso sí va a tener tendencias bajando al futuro de aquí a 20, 30 años, eso es seguro. Entonces, apostar a las refinerías quizás tampoco es lo mejor. Y entonces, ¿tú cómo ves la situación? Están utilizando también todo esto como parte de campañas políticas, ahora que se vienen las elecciones. Pues sí, está clarito. Y como el sistema, como lo de la electricidad es un sistema más o menos complejo, la gente no entiende y se puede hacer en demagogía extraordinaria con eso. Y eso sí lo están haciendo. Diario.
¿sí? ¿Y qué te parece el actual director de la CFE? Bartlett es un bandido. Pero Bueno, ¿por qué? ya sabemos, ¿no? Todo su historial. ¿Pero por qué lo puso ahí López Obrador? ¿Por qué? ¿Por qué lo defiende? Te digo, cuando hubo toda esta problemática del intento de privatización en el tiempo de Calderón y de Peña Nieto, él era él sí estaba en la Cámara como representante del PD o algo así, pero personaje gris, y él sí agarró el boleto de la posición nacionalista. Y nosotros buscamos muchos otros diputados, pero como no entienden que la problemática es medio complejo, no tuvimos ningún sustento. Entonces, al final de cuentas, nosotros le dimos también muchos materiales a Bartlett para defender contra la privatización y todo eso. Pero eso agrandó su figura. Entonces, eso de la electricidad es el boleto que agarró y no lo soltó durante 10 años. Entonces, cuando llegó López Obrador lo nombró porque pensó seguramente que era un especialista bien formado en la Entonces, yo no sé si el Bartlett engaña a López Obrador o López Obrador le obliga a hacer cosas a Bartlett, ya no sé muy bien. Pero porque lo que dicen es tan absurdo a veces. Pero ya hay buenas críticas a todo esto o todo está dentro de la misma polarización. Está dentro de la misma polarización, es muy difícil de salirse de allá y no hay un debate técnico, es pura demagogia. Te digo, el texto que te dejé sobre Pemex y Comisión es de lo mejor que se ha escrito, está muy bien, pero de allá a ver pautas hacia el futuro está. Lo de Pemex es complejo porque se promete cada día que tenemos grandes campos, no lo has oído todos los días en la mañana, que tenemos grandes campos, pero el volumen de petróleo que sacamos no aumentará. Yo creo que ya se ha dado un parón a la disminución desde hace 2 meses, pero en los últimos 2 o 3 años solamente ha bajado. Desde hace 2 meses estamos como estabilizados a 1.700 millones de barriles o algo así, pero ahora si se va a aumentar, bueno, según López Obrador, con los grandes campos, sí, pero no lo veo claro. Eso parece que también es propaganda electoral. ¿Alguien quiere preguntar, chicos? Ninfa, Elo, Efra. Yo quisiera preguntar sobre eso de las tarifas. Hablaron de que bueno, el costo es menor para las grandes empresas porque, bueno, ellos se hacen cargo de la distribución, pero ¿qué tanto porcentaje de un kilowatt? ¿Hay información disponible? ¿Qué tanto es de producción? ¿Qué tanto es de distribución? Voy a intentar buscar una grafiquita, porque
tengo la impresión que la generación, en el costo total, la generación debe representar como 55%, la distribución está alrededor de 25%, transmisión debe ser alrededor de 5 a 7%, se nace 2%, bueno, y ya han podido sumar. No sé. Sí, después de generación, la parte más importante es el costo de distribución. Y el costo porque en el costo de distribución hay que tomar en cuenta también un volumen importante de pérdidas. A nivel internacional, en las redes de distribución se considera 8% de pérdidas bien, pero México tiene porcentajes mucho más altos, tiene como 11-12% a nivel global. Nos dio un golpe muy fuerte cuando tuvimos que absorber la compañía de Luz y Fuerza. Allá las pérdidas andaba hasta 35%. Entonces, eso hace que a nivel global estamos con porcentajes de pérdidas bastante por arriba de la norma internacional. Eso evidentemente aumenta el costo de distribución porque tenemos que absorber el costo de todos los kilowatts perdidos. Entonces, hace la decisión hace un mes también de López Obrador que tomó en Tabasco, desde hace 30 años no se paga la electricidad. Y ¿No se paga la electricidad? Dijo hace un mes, bueno, está bien, ya, eliminó la deuda. Bueno, en Tabasco la gente no está rica, pero en Chiapas tampoco, y en Veracruz tampoco. Entonces, yo Luz Verde, no sé, incitar a robar energía, porque de todos modos no hay ninguna consecuencia. Desde que empezó su movimiento en el tiempo de Madrazo, que no reconocía el gobernador, empezó con la huelga de pagos de la comisión, y ahora el mes pasado declaró que esa deuda no se tenía que pagar. Entonces, admitió el robo durante 20 años de la electricidad. Dice, está bien. Espero que no va a cundir como ejemplo en todo el resto del país. Resistencia civil se llamaba eso. Y eso con cantidad enorme de dinero, evidentemente, a costo de comisión, porque que yo sepa, el gobierno no le dio la parte correspondiente. Entonces, eso lo tuvo que absorber comisión. La deuda de 30 años en Tabasco. Ay, joder. ¿Y por qué se quejaba Tabasco? Bueno, él empezó eso en el tiempo de Madrazo, cuando Madrazo era candidato a gobernador y él peleó la gobernatura, la perdió. Bueno, yo creo que la ganó, pero bueno, Madrazo al final se quedó. Entonces, él hizo un movimiento de resistencia civil y dijo a la gente, ya no pagan la luz. O sea, ¿él quieres decir López Obrador? Sí, hace 30 años dijo eso. Y eso duró 30 años. Y el mes pasado condenó la deuda. Dijo que ya la gente... ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y no han salido artículos sobre eso, Janet? Bueno, la decisión, pues sí debe de estar. La decisión, a ver, eso puedo intentar buscar qué día tomó la decisión de eliminar. Entonces, se registraba como activo, ¿no? Como deuda de los consumidores.
que era impagable, eso era evidente también. Pero decir así, eso ya no existe, es decir, bueno, es legalizar el robo. ¿Eh? Sí. Yo tengo una duda. ¿Se le perdonó la deuda a los ciudadanos o a las empresas de Tabasco o a todos? No, de los ciudadanos, la huelga de pagos era algo de los Ciudadanos. Sí, sí. Ajá. Pero Sí, a sí, partir... esto lo viví durante 20 años en comisión, se hizo negociación con la gente, se llegó con convenios, estos convenios funcionaban 15 días y después se caían otra vez, la gente tenía que pagar, otros 5 años de negociaciones, otro acuerdo, tronó otra vez el acuerdo, bueno, tiene 30 años. Pero entonces, si Ahora sí se resolvió porque López Obrador dijo, esta deuda ya no existe. Entonces, ya. Claro. Entonces, justificó 30 años de robo de la luz. Y bueno, yo tengo una duda. Es como el huachicoleo. Sí. El huachicoleo no le gusta, pero no pagar la luz parece que eso sí es factible. Espérate, Yanni, Lina quiere preguntar algo. Di, Lina. Sí, bueno, él perdona la concesión y, bueno, se convierte, la paga el erario público, la paga gobierno o no la paga. Y otra cosa, a partir de que él perdona la deuda, se empiezan ya a pagar los... Yo supongo pequeños. que ahora en los últimos 2 meses ya la gente tiene que pagar. Ah. Sí, es A ver, sí. Y como están acostumbrados a no pagar, si ahora no les va a parecer que entonces no lo podemos pagar porque somos muy pobres y como durante 30 años no pagaron, quizás vamos a tener otra vez un movimiento porque ahora van a tener que pagar, es mínimo, van a tener que pagar. Pero, no sé, o sea, esa deuda, Yanni, esa deuda la absorbió entonces CFE. Bueno, la absorbió comisión porque Hacienda no dio la contraparte. Comisión. muy chalas. Sí. Y ahí ves por qué lo apoyan tanto en Tabasco también. O sea, yo no sabía eso, pero ahí ves también de dónde viene todo su clientelismo en Tabasco. Bueno, él empezó el movimiento como por 85, eso fue por 1985, ¿no? El entre López Obrador y Madrazo allá en Tabasco, por la gobernatura. Eso por los años 85, 86. Un poquito más acá, ¿no? Creo. Pero bueno, sí tiene como unos 30 años. No, más por o menos. esos años, y de hecho allá en Macuspana, en el pueblo de donde es él, en Tabasco, bueno, tiene ese asunto del populismo, pero tampoco crean que lo quieren tanto, porque ahí, como acuérdense que él fue priista, entonces ahí trae una historia oscura también. Oh, pues sí, yo tengo una duda desde hace un ratito que nada más es confirmar. Acerca del pago de la luz, de las cuotas. Bueno, ya vimos que los de servicio pagan supuestamente Servicio más comercial. que las grandes empresas, pero porque las grandes empresas ellos pagan de manera directa el servicio, digamos la distribución, sí, el servicio ellos lo pagan. Bueno, Digamos, su perdón, factura y la factura distribución. tiene varias partes. La factura tiene potencia y tiene energía. Uh-huh. Potencia, energía, y después tiene transmisión, distribución, Uh-huh. servicios conexos y comercialización.
Esos son los 6 factores que juega para la tarifa. Para los grandes usuarios industriales como los acereros, hay cargo de potencia, energía, transmisión, pero no hay distribución porque no circula por las redes de distribución, servicios conexos. Entonces, pero como distribución es como, te digo, como más o menos 20 a 25% del costo total, pues sí, entonces, juntando estos conceptos, el kilowatt hora sale más barato una empresa que produce acero. La industria mediana tiene que pagar transmisión, pero hacia un nivel un poco más bajo, quizás en algunas partes hasta 115 en distribución. Entonces la industria mediana paga más el kilowatt que la industria grande, porque todo depende a qué nivel de la red toman. Si es 230, que es nivel de transmisión, solamente tienen que pagar la parte correspondiente a la transmisión. Después, la industria mediana seguramente toma a nivel de 115 o a nivel de 63. Entonces, según el nivel, sube un poco el costo. Porque, y bueno, el consumidor residencial como nosotros tenemos que pagar el costo completo de la distribución, que es 21%. Pero ese es el del mundo entero, es una regla universal. Una regla universal con cómo se cobra la electricidad. Entonces, es por eso que es tan grave cuando dice que no van a respetar el despacho económico. Eso de mi vida he oído algo así. Entonces México va a ser muy original, ya no va a haber despacho económico. Lo que importa es que trabajen las centrales de comisión independiente del costo que tengan. Sí, ya, gracias. O sea, lo que tú llamas despacho económico, Yannick, es el costo, o sea, todas las partes que tiene esa factura que tú estás diciendo. Todas las plantas tienen que hacer una oferta. Mañana puedo dar al mercado tanto volumen, entonces a ese precio. Entonces acumulan todo eso. Yo te puedo dar a 50 centavos y otro puede dar a 70, a 70 y suman todo eso hasta que llegan diciendo 90 y allá si suman hasta 90 centavos, entonces dicen es el volumen total que se necesita para el consumo del día siguiente. Entonces, bueno, se paga, ya no entran plantas arriba de 90. Si hay una necesidad extraordinaria y más demanda, pues posiblemente tiene que entrar otra central que no produce a 90, pero entonces así se acumula hasta que llega al volumen total necesario para el consumo del día siguiente. Así se decide. Pero ahora dicen como las limpias son muy baratas, pero son de privadas, ya no queremos de estas limpias, que son quizás 60 centavos o 50 centavos, eso la quitamos y vamos a
poner plantas de combustorio o de carbón que cuestan. Carbón no es mucho más caro que el gas, pero digamos, cuesta un peso. Pero las de combustible cuestan unos 50, unos 80. Entonces van a poner plantas mucho más caras. La energía va a ser más cara. ¿Sí? Va a ser más cara y más sucia. Bueno, Y más sucia. Exactamente. Exacto. Pero además lo interesante es que quién va a absorber eso, porque a él no le conviene que eso se refleje en los precios, porque entonces le echa encima a la gente. Y entonces de alguna manera lo tiene que absorber y de alguna manera eso se lo tiene que cobrar a otras partes a los que le va a cortar presupuesto, como siempre está cortando presupuestos. Entonces, esas empresas que pueden producir energía a precios más bajos, esos hicieron los amparos y las están ganando en todos los tribunales. Eso, por suerte, porque toda la comisión sigue obligando de tomar en cuenta para la generación. Pero eso es una suerte pero para López Obrador es que todos los jueces son neoliberales y están pagados. Hay mano negra atrás, financiados por Calderón, Sí. todos esos jueces. La derecha, que tiene La la culpa derecha. de todo el mal de México. Sí. Sí, La derecha, los conservadores, los conservadores. neoliberales. Exacto. Sí, de hecho yo creo eso que comenta Cernet, porque si él hace eso, o sea, yo creo que él lleva esa visión, o sea, inicialmente la tengo que dar más barata, pero entonces yo voy a quitarle a cierto servicio dinero para poder subsidiar esta parte, ¿Sí? pero después ya voy a traer un mejor argumento para subir la luz, o sea, yo creo que es todo un juego para obviamente tomar el monopolio de la luz nuevamente. Bueno, tomar el monopolio de la luz, quitar a privados y tener el monopolio público. Ingresar al monopolio es posible, pero a mediano o largo plazo, es decir, es que sí, Calderón y Peña Nieto dieron muchos permisos. Entonces, por lo menos tienen que dejar de dar permisos. Y durante un tiempo, como hay todavía permisos vigentes que no se explotaron, los privados todavía tienen potencia para invertir más y expandir. Pero a un momento dado, ya si no se dan más permisos, ya eso se va a acabar. Entonces, la comisión tendría que también invertir, no solamente los privados. Pero espero que Comisión ya entienda que tienen que entrar en todo lo que es energía limpia, porque energía limpia en el paquete de Comisión no hay nada. O están marginales, 0.00%. Entonces, tienen que entrar. Es una empresa de ingenieros que siempre vieron las plantas grandes, no las plantas chiquitas. Entonces, dijeron que las plantas grandes son más eficientes. Entonces, la idea de los molinos de viento y del solar no entró mucho en el concepto de los técnicos de comisión. Entonces, allá hay que hacer un clic también en la mentalidad de los ingenieros, ¿no? Pero bueno, tengo otra duda. Pero entonces, bueno, esto ya comentamos que, bueno, toda esta táctica es política porque vienen las elecciones. Pero entonces, si ellos saben que ¿por qué no son tontos? O sea, ellos saben todo esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, de producir una energía sucia, o sea, no. Pero Lina, yo no creo que sea tan claro para ellos. O sea, es lo que dice Yannick, si es que está siendo engañado él o es que él mismo no entiende cómo funciona la cosa. ¿Ves? Y yo no creo que haya así como un plan maestro que van a hacer después. Yo creo que lo están utilizando de manera súper
demagógica, nacionalista, populista, etcétera, etcétera, sin darse cuenta de las consecuencias. O sea, en el mejor de los casos, sin darse cuenta de las consecuencias, pero no creo que haya un plan detrás. O sea, ¿qué van a hacer a la postre? Ni ellos mismos saben. Sí, exactamente esa es mi pregunta, porque yo digo, esto, así como él no lo explica, por ejemplo, pues queda claro, o sea, queda claro, pero se supone que los gobiernos tienen sus consejeros y son profesionales. Entonces yo por eso digo que debe de haber un plan atrás de todo esto, que no sé, que yo ahorita no me puedo imaginar cuál es. Yo creo que el mismo López Obrador cree que entiende, pero no entiende. Tiene Lo que ideas sí, fijas. bueno, para salir un poco de la energía y de la electricidad del petróleo, cuando se ve lo que hizo con la administración pública, quería ahorrar, pero descabezó toda la administración pública es un desastre, ya nadie dice que tienen especialistas. ¿Cuáles especialistas? ¿En qué secretarías todavía hay especialistas? Tiene algunos programas prioritarios donde ponen todo y todo el resto está como inexistente. La Secretaría de Bienestar está hecha con mucha gente para distribuir dinero a las mayores de edad, a los jóvenes que no tienen trabajo, pero no quiso utilizar la gente del INEGI, porque que tiene una panorama bastante bien hecha de cómo está la pobreza en el país y cómo está repartida. Creó toda una banda de jóvenes funcionarios, supongo que no muy bien pagados, y esos se fueron a la Secretaría de Bienestar, pero nada de especialista. Entonces, esta gente tuvieron que hacer un padrón de pobres, pero no quiso utilizar la institución existente que era el INEGI. Dijo, no, esos son técnicos, eso no sirve, hay que crear otra gente para. Entonces, eso debe de haber sido costoso, aunque no los paga muy bien, pero ¿cuánta gente no tuvo que contratar para ver cuántos viejitos había, cuántos viejitos necesitaban la pensión, cuántos jóvenes no tienen trabajo, cuántos jóvenes tienen que plantar un árbol? Pero eso creó toda una fuerza de trabajo allá de Moreno para hacer eso. Ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco, el ilustre Cuauhtémoc Blanco. Sí, sí. Y en Monterrey tenemos una candidata que fue priista durante todos los 30 años, y su marido es un cacique municipal desde hace 30 años. Es la candidata ahora de Morena en Nuevo León en las elecciones. Bueno, hay de todo, ¿no? Y allá en Guerrero tiene su compadre, Félix Salgado. Qué horror. Chicos, me da mucha pena, pero tenemos que terminar porque se va a acabar ahora el tiempo.